De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor. Hoy hablando sobre las fracturas de clavículas y los efectos neurofisiológicos en el momento y luego a los meses, a los años de haber ocurrido el accidente. ¿Cuántas patologías ocurren que pasan desapercibidos porque a la hora de interrogar al paciente no pueden visualizar que la causa principal fue la fractura? Estamos hablando de que cuando ocurre una fractura, dependiendo del nivel de esa fractura, si es en la parte distal, nosotros le llamamos la parte distal a esta área que está aquí, si es la parte medial es esta que está aquí y si es la parte proximal es esta que está aquí. Cada una va a tener un efecto neuroanatómico o neurofisiológico diferente. Estuvimos hablando también de que debido a esa localización, cuando pasamos acá, vemos que cada una va a tener una respuesta dependiendo de la localización y el movimiento del brazo va a depender también de cuán severo fue esa fractura. También estuvimos hablando de que debido a esas lesiones, las áreas que están conectadas desde el punto de vista neurofisiológico a nivel ganglionar va a crear otras patologías. Y decíamos lo siguiente, decíamos que en el momento en que ocurría una lesión a uno de estos ganglios que están aquí, lo que va a responder precisamente es el corazón y el pulmón. Esto a algunos compañeros se les olvida porque después llevan años practicando un tipo de especialidad o bregan desde el punto de vista de medicina de familia, de medicina general, etcétera. Se apartan bastante de lo que es la neurofisiología y se le olvida de que en el momento en que se lesiona un nervio, a nivel que sea, quien va a recibir la primera respuesta es el ganglio. Y del ganglio pasa al cerebro. Y esa información, si no se borra, si no se repolariza, va a crear otras patologías. A la oficina han venido pacientes que vienen diciendo, mire, yo tengo unos severos dolores de cabeza, me han tratado de migraña, me han dicho que es una migraña, me coge el cuello, y entonces a veces siento una pesadez en el hombro y no se me quita. ¿Y cuántos años te lleva de esto? Pues llevo los últimos 10, algunos 12, algunos 5 años. Y en la historial le digo, ¿usted ha sufrido alguna fractura? Sí, yo me fracturé la clavícula. ¿Y de qué lado son los dolores de cabeza? Precisamente del lado donde me fracturé la clavícula. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el momento, si pasamos a la gráfica, en el momento en que ocurrió esa fractura, pasamos a la otra, vemos cómo se ha fracturado en el mismo medio de la clavícula, pasamos a la otra. La parte neurológica, como ustedes pueden ver, esos nervios que estaban ahí no fueron tocados, o sea, no fueron rehabilitados, se le dio tratamiento quirúrgico, o sea, se le hizo una cirugía para reducirla, se le dio terapia física, pero desde el punto de vista neurofisiológico no se trató y cuando venía a abrir los ojos, pasamos acá, vemos que el área de la fractura fue esta, estos nervios fueron lastimados porque siempre se lastiman, se bloqueó esta área ganglionar y mire qué impresionante, cuando pasamos acá, estos fueron los ganglios que se afectaron, no llegó, la información llegó al cerebro, pasó de regreso a la parte simpática, esta es la parasimpática, esta es la simpática, como no se desbloqueó, se creó ese bloqueo y el paciente comenzó a presentar problemas de dolores de cabeza, depresión, ansiedad, vértigo, y dice, no, el problema es en su oído. No, se olvidaron del efecto neurofisiológico que existe por la causa del trauma y el mensaje de bloqueo que existió a nivel de esos nervios. Empiezan a sentir problemas de depresión, ansiedad, confusión. Algunos piensan a tener problemas, oiga, depresiones altas o de momento tienen problemas de que se les baja la presión de momento. Otros empiezan a tener problemas de insomnio. Otros empiezan a tener problemas de bipolaridad. Han llegado pacientes a la oficina que han tenido movimientos involuntarios y le han dicho, usted lo que tiene es Parkinson. Pero impresionante que el movimiento involuntario es del área donde ocurrió la fractura. Entonces, como no se atendió correctamente,
pues el paciente viene arrastrando eso por años, la información está todavía ahí, y entonces una vez que nosotros comenzamos la evaluación, que empezamos a darle terapia electroneuromedular para volver a crear el ciclo positivo-negativo, simpático-parasimpático, comienza a desaparecer los movimientos y las depresiones desaparecen, los dolores de cabeza desaparecen, los problemas a nivel en el oído, porque hay una relación directa. Si venimos por aquí, hay una relación directa hacia el área del oído. Entonces, empiezan a corregirse los problemas de desbalance. Empiezan a dormir muchísimo mejor, al punto que se normaliza su estado del sueño. Y es simplemente porque la información fue borrada desde su raíz hacia arriba, hacia el área cerebral donde se almacena, y hacia la información de la distancia, que es a nivel de la fractura y a nivel de las extremidades. Si pasamos a la próxima gráfica, van a ver lo siguiente. Fíjense, miren de lo que estamos hablando. Vino la fractura, pueden ver el hueso roto, pueden ver esos nervios que están ahí, el área ganglionar. Si pasamos acá a la que tenemos acá en el piso, estamos hablando de estos nervios que están aquí y esta área que está aquí. Pero cuando el compañero terapeuta se olvida de la función directa de cada uno de esos nervios, especialmente cuando vemos que este nervio, este ganglio que está aquí, es uno de los ganglios que está envuelto, y ese ganglio que está aquí es responsable de controlar la mitad del cuerpo de cada lado. Si la fractura fue en este nivel, si la fractura fue aquí, los nervios que están aquí fueron lastimados, la mitad del cuerpo fue lastimada, entonces comenzamos a ver que fue la causa de que a los años, a los 3, 4, 5, 15 años después, el paciente comenzó a sentir una serie de sintomatologías que la causa principal fue precisamente la fractura. ¿Por qué? Porque este ganglio que está aquí, que se le llama el ganglio estrellado, fue lastimado, no fue corregido. Cuando pasamos acá vemos que ese ganglio tiene que ver con el movimiento de los brazos, tiene que ver con el área axilar, tiene que ver con la parte, si pasamos acá otra vez, tiene que ver con la parte cardiorrespiratoria, y el paciente llega con un montón de sintomatología y lo más probable es que le digan, no, lo suyo es emocional. Miren, no es emocional, es que hay una información que nunca se corrigió. Al no corregirse, usted paga el precio de pasar los años con una serie de sintomatología, y como esa área, mire qué impresionante esto, como esta área no fue corregida, comenzó entonces a tener un problema degenerativo ganglionar hacia abajo y hacia arriba, y comenzaron entonces los problemas de adormecimiento en las manos, problemas de que sus movimientos de los hombros hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba, están limitados. Comenzó a sentir hormigueo en los dedos, comenzó a sentir problemas a nivel de cuello, empezó a sentir que la cabeza y la espalda empiezan a jorobarse. El mero hecho de levantar la cabeza siente un terrible dolor. Se olvidan de que hay un síndrome que se llama un Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, o un síndrome simpatético reflejo, que crea un sinfín de otras patologías. Pero vamos a una pausa, porque esto se está poniendo bien interesante. Regresamos inmediatamente.